Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Ahora vamos a hablar de un tema bastante interesante también. Es la luz como medicina. Vamos a ver que la luz es en realidad medicina y ahora vamos a ver por qué. Bueno, en el cuerpo normalmente hay un ciclo. Todas las funciones del organismo transcurren básicamente dentro de ciclos y de hecho hay un ritmo diario que se llama ritmo circadiano. Y aquí, como pueden ver, estas son horas aproximadas. Hay una hora en la que la presión arterial es mayor, algunas hormonas están más elevadas, hay una hora en la que nuestra velocidad de coordinación o nuestra fuerza muscular es mayor. También hay una hora en la que la temperatura corporal es menor en la tarde y hay una hora en general en la que tendemos al sueño y luego una hora en la que dormimos y durante todo el día, durante el día y la noche, hay un ritmo en el que las hormonas en nuestro organismo circulan también de forma rítmica durante el día y la noche. Aquí en esta imagen vemos algunas de las hormonas que tenemos, algunas de las hormonas en el cuerpo humano, pero la que marca de alguna manera el ritmo de las demás, el ritmo circadiano en el organismo, es esta hormona que se llama melatonina. La melatonina normalmente está en niveles bajos durante el día y luego se eleva en las noches y está elevada durante toda la noche, básicamente durante todo el tiempo que estamos dormidos. Bueno, la melatonina se produce básicamente por la exposición a la oscuridad. La oscuridad funciona como estímulo para que unas neuronas se activen y hagan que una glándula llamada glándula pineal produzca la melatonina que luego circula por todo el cuerpo, por todo el sistema. Así como la oscuridad produce la estimulación de la liberación de melatonina, la luz, la exposición a la luz, produce la inhibición. Es por eso que durante el día la liberación de melatonina es baja y por lo tanto los niveles en la sangre también son bajos. Bueno, luego de que la melatonina se libera a todo el sistema, a todo el cuerpo, cumple muchas funciones muy importantes, entre ellas antiinflamatoria, antioxidante, inmunomoduladora, cardioprotectora, antineoplásica, etc. Entonces tiene múltiples funciones en prácticamente todas las células del organismo. Decíamos que la melatonina está normalmente alta durante la noche, normalmente se eleva durante la noche, pero durante el día la melatonina en general circula en niveles muy bajos. Y la pregunta es ¿por qué? Para entender por qué, vamos a primero tratar de entender en qué consiste el espectro solar. Bueno, nosotros nos exponemos a la energía que viene del Sol y la energía que llega a las partes bajas de la atmósfera, la energía que nos llega del Sol, básicamente se divide en luz ultravioleta o radiación ultravioleta, la luz visible, la radiación del espectro visible, y la radiación infrarroja. La radiación ultravioleta C es bloqueada en las partes superiores de la atmósfera. Los rayos ultravioleta B nos sirven para fabricar vitamina D en la piel. Y entonces es bueno exponerse también a dosis bajas de radiación ultravioleta, aunque por supuesto dosis altas son dañinas. Bueno, la luz visible nos sirve para ver, vemos dentro de este espectro de luz, y luego la luz infrarroja, que conforma en realidad más del 50% de toda la energía a la que nos exponemos, de toda la energía que viene del Sol y llega a la superficie de la Tierra, básicamente más del 50% es energía del espectro infrarrojo. Cuando la longitud de onda es más corta, se llama infrarrojo cercano, y cuando la longitud de onda es más larga, se llama infrarrojo lejano. Es importante recordar que la energía del espectro infrarrojo penetra la piel, mientras que la energía de la luz visible y la radiación ultravioleta no penetra significativamente. Cuando mayor es la longitud de onda de la radiación infrarroja, más penetración tiene en la piel, podría penetrar varios centímetros. Entonces ya estamos viendo que la radiación infrarroja es muy importante, cumple un papel importante en el cuerpo. Y para entenderlo mejor, vamos a recordar que esta es una célula, una imagen tridimensional muy bonita de una célula. Aquí ven el núcleo y hay una organela que es muy importante que se llama mitocondria. Es aquí donde se
produce la energía que va a necesitar la célula y por lo tanto la energía que nosotros usamos. Es aquí en la mitocondria donde llega la melatonina del sistema, la melatonina que viene de la glándula pineal en las noches, pero también la melatonina es formada, o sea, es fabricada dentro de las mitocondrias. Como ven aquí, la melatonina se crea para favorecer la formación de otros compuestos, de otras enzimas que funcionan como antioxidantes, como antiinflamatorios. Por ejemplo, aquí está glutatión, catalasa, sirtuina 3, que tiene que ver con la reparación celular. Pero para formar melatonina, para que la mitocondria pueda formar melatonina, es importante que algunas enzimas participen. Y estas enzimas tienen una mejor función o su función es acelerada cuando las células se exponen a la radiación infrarroja. Nos damos cuenta que durante la noche, como decíamos, la melatonina se eleva por la secreción que hace la glándula pineal, pero durante el día los niveles de melatonina son relativamente bajos en la sangre. ¿Pero por qué? Porque la melatonina se está produciendo en las células. Entonces las células durante el día pueden aumentar su producción de melatonina. ¿Y qué necesitamos para aumentar la producción de melatonina y tener siempre melatonina intracelular alta? Pues necesitamos exponernos al sol. Simplemente exponernos a la radiación infrarroja, que es muy importante. Entonces, basados en este principio, vamos a dar unas recomendaciones que podemos hacer durante el día y luego qué podemos hacer durante la noche. Estas son recomendaciones generales porque luego vamos a hablar con cada uno de ustedes específicamente sobre qué más podríamos hacer y qué es lo más apropiado para cada uno. Bueno, durante el día, luego de despertar, en lo posible hay que observar el ambiente exterior. Observar el ambiente exterior por al menos 15 minutos luego de despertar. Ahora, eso no significa que vamos a observar directamente el sol. Por favor, no hagan eso. Simplemente hay que observar el ambiente exterior que está expuesto a la luz solar. Pueden observar el horizonte o pueden observar, por ejemplo, plantas, un árbol, etc. Mejor aún si observan árboles o flores. Bueno, también hay que exponerse a la luz solar entre 15 minutos y una hora durante el día, y esto va a depender de la hora del día, pero en general al menos 30 minutos antes de las 10 de la mañana y luego de las 4 de la tarde. Y alrededor del mediodía, o luego de las 10 de la mañana y antes de las 4 de la tarde, dependiendo de dónde se encuentren, dependiendo también del nivel de radiación que haya, aproximadamente 15 minutos en día del sol, alrededor del mediodía, puede ser suficiente. Y algo importante es que hay que evitar la exposición a través de los vidrios de las ventanas, de las ventanas de la casa o de los automóviles. Lo que pasa es que ahora los vidrios están hechos de tal manera que muchos de ellos tienen la cualidad de bloquear la radiación ultravioleta y la radiación infrarroja y solamente dejan pasar la luz visible. Bueno, esta imagen es para que ustedes vean que no hay diferencia, básicamente no hay diferencia entre si ustedes tienen la piel más clara o más oscura. Las personas de piel clara, por ejemplo, tienden a reflejar mayor cantidad de la radiación, pero tienden a absorber proporcionalmente más. El tejido graso subcutáneo, el músculo, la dermis, absorben más de la radiación infrarroja de lo que absorben las personas con piel oscura. Y eso significa que las personas de piel clara pueden estar poco tiempo o menor tiempo expuestas a la radiación solar, al sol, igual se benefician porque absorben proporcionalmente mejor la radiación infrarroja. Esta tabla es para que nos demos cuenta de lo importante que es la exposición al sol. Fíjense ustedes que en un día de sol, en un día, la luz de un día puede dar una intensidad de arriba de 10.000 luxes, que es la unidad de medida de intensidad de la luz. Y fíjense que en una oficina, por ejemplo, la intensidad de la luz llega a apenas 500 luxes. La diferencia entonces es de más de 20 veces el nivel de intensidad de luz. Ahora ustedes pueden pensar, pero hay oficinas muy bien iluminadas que parecen que cuando uno está dentro de las oficinas parece de día, pero la verdad es que el ojo humano se adapta y aunque puede parecer más iluminado, en realidad la intensidad de la luz en el día es mucho, mucho mayor. Acá hay otro ejemplo de cuál es la intensidad de la luz
Por ejemplo, en la sala de una casa normalmente está alrededor de 50 luces. Por lo que ustedes pueden ver, hay una tremenda diferencia entre la intensidad de la luz, la que normalmente nos exponemos cuando estamos en lugares cerrados, cuando estamos en nuestras casas, en nuestras oficinas, versus cuando estamos expuestos a la luz solar, a la luz del exterior. Ahora, en la noche, lo que vamos a hacer es evitar la luz intensa a partir de las 6 o 7 pm, dependiendo de nuevo de dónde se encuentren, pero en general después de la caída del sol hay que evitar en general la luz intensa, hay que evitar la luz especialmente 1 a 2 horas antes de dormir, especialmente en esa hora antes de dormir, y en lo posible hay que usar luz artificial a alturas bajas. Por supuesto que durante la noche no podemos estar totalmente a oscuras, pero la luz que usemos, en lo posible, hay que usarlas de tal manera que la altura sea baja, con lámparas a menos de 1 metro. En general, la luz durante la noche debe ser de intensidad baja, de altura baja y en lo posible en el espectro de rojo. También hay que evitar la luz de las pantallas, las laptops, los smartphones o las tablets, al menos 1 hora antes de dormir. Esto es muy, muy importante. Hay que configurar las pantallas como para evitar la luz azul de las pantallas de las laptops y las tablets y los dispositivos que tienen pantallas que liberan o que reflejan luz azul. Bueno, esta es una imagen simpática para que vean que durante la noche que la luz tiene que venir de abajo, la intensidad tiene que ser baja y en lo posible en el espectro rojo. Hay que reproducir, en lo posible, hay que reproducir lo que vemos en una fogata. Hay que recordar que los humanos han estado expuestos al fuego de las fogatas por cientos de miles de años y nos hemos adaptado a ver la luz de este color entre rojo, amarillo, anaranjado. Bueno, esto es para ver, esta gráfica es para ver en este estudio que se encontró que había una diferencia entre leer un libro normal, un libro de papel, versus leer un libro electrónico. Vean que el tiempo de latencia para encontrar el sueño, para conciliar el sueño, fue diferente, era mayor en el caso de la lectura del libro electrónico. Entonces las personas tendían a dormir más rápido cuando leían un libro normal. Ahora también se encontró una diferencia en los minutos del sueño REM, parte muy importante, una fase muy importante del sueño. Bueno, otras recomendaciones. La luz infrarroja es bloqueada por algunos tipos de vidrio. Hay que recordarlo también, como decíamos, la luz infrarroja atraviesa el sombrero y la ropa. Esto es importante porque cuando ustedes salgan a caminar o a correr y están expuestos a radiación intensa, digamos, a un día de sol bastante iluminado, pueden usar un sombrero y pueden usar incluso camisetas de manga larga y no habría ningún problema porque la radiación infrarroja atraviesa las prendas, sombrero que ustedes pueden usar. Los lentes oscuros se pueden usar y se usan básicamente para bloquear la luz ultravioleta y en el caso de sensibilidad, por supuesto, hay que usar bloqueador solar si se exponen al sol entre las 10 y las 4 de la tarde principalmente, pero no es necesario. Si es que van a estar en menos de 15 minutos, no sería necesario usar bloqueador solar a menos que tengan la piel sumamente sensible. Bueno, las luces LED y CFL, la luz fluorescente, a diferencia de la bombilla incandescente, irradian luz en el espectro visible y no luz infrarroja. Esto es interesante porque recuerden que ahora la mayoría de iluminación en nuestras casas, en nuestras oficinas, se usa ahora las luces LED y CFL. Bueno, este tipo de bombillas, aunque son mucho más eficientes y mucho más ahorradoras de energía, el problema es que no irradian la luz en el espectro del luz infrarroja y por lo tanto tenemos menos posibilidades de exponernos a la luz infrarroja. Aquí vemos, por ejemplo, que muchas ventanas, muchos vidrios pueden bloquear radiación ultravioleta y también gran parte de la radiación infrarroja. Ustedes lo van a notar, por ejemplo, cuando no se transmite el calor. En general, cuando las ventanas bloquean el calor, es más cómodo porque la temperatura no se eleva, pero el problema es que no nos estamos exponiendo a la radiación infrarroja. Aquí vemos también que en general un vidrio totalmente claro puede permitir el paso de radiación infrarroja,
pero muchos de ellos, otros tipos de vidrio, no permiten el paso de la radiación infrarroja. Bueno, como decíamos, ustedes podrían usar estos lentes. Estos lentes se usan para protegerse de la luz azul. Si tuvieran que exponerse a luz azul después de las 5, 6, 7 de la tarde de la noche, sería bueno que usen este tipo de lentes. Simplemente esto es para bloquear la luz azul, pero no es necesario si es que toman las medidas que anteriormente hemos señalado. Bueno, finalmente es necesario exponerse a la luz solar, no solamente por la vitamina D, sino también, y hay que recordarlo, para crear melatonina intracelular. Bueno, aquí ven la diferencia que hay entre la bombilla incandescente y una simple vela. Por supuesto, estas son formas ineficientes de producir luz, pero lo bueno era que antes esto nos exponía a algo de radiación infrarroja, pero estos nuevos dispositivos en realidad no emiten o emiten muy poca radiación infrarroja. Y de hecho, es interesante porque en esta publicación concluyeron que en los años 1800, comparado a 1950, a 1990 y al presente, miren cómo cada vez, en la medida del paso del tiempo, nos hemos ido exponiendo menos y menos a la radiación infrarroja. Ahora más aún cuando usamos este tipo de dispositivos, este tipo de luz y estamos cada vez menos expuestos al sol porque estamos casi todo el tiempo en nuestras oficinas o en nuestras viviendas o en espacios cerrados en general. Bueno, esta es una lámpara de luz azul que se usa en general en lugares donde no hay posibilidad de exponerse a luz intensa. Se puede usar en las personas que viven muy en el norte o en el sur y se ha usado en personas que experimentan depresión estacional, pero para ustedes esto no va a ser muy importante. De todas maneras es bueno saberlo y ya lo podemos conversar individualmente. De la misma manera, hay dispositivos que irradian luz infrarroja y se usan también como tratamiento, y algunos estudios muestran que son bastante beneficiosos para distintas condiciones de salud. Bueno, finalmente quería mostrarles un estudio que me pareció bastante interesante. En verdad que hay múltiples estudios que relacionan el beneficio de la radiación infrarroja y el beneficio del simplemente exponerse al sol para distintas condiciones de salud. Cómo se mejoran distintas condiciones de salud cuando las personas se exponen a la radiación, al simplemente cuando se exponen al sol. Pero en este estudio se encontró en 3 países diferentes que la tasa de mortalidad era mayor en las regiones que menor exposición tenían al sol. Y esto fue consistente en los 3 países. Aquí se ve la exposición a la radiación o la radiación en Inglaterra, en Estados Unidos y en Italia. Y aquí se ve cómo el número de muertes por millón, así como el exceso de muertes, cómo disminuye cuando la población está simplemente por el lugar donde vive, está mayormente expuesta a la radiación solar. Bueno, finalmente con eso me despido. Ya vamos a hablar individualmente con cada uno de ustedes. Si tienen preguntas, como siempre, me las hacen llegar al correo electrónico y estamos conversando pronto. Nos vemos pronto.